Pensamiento filosófico y científico, bien, de Reale. ¿Sí? A ver, es un grupo de libros, dice. ¿Qué me menciona? Ah, ya, ok. Ya ustedes saben cómo conseguirlo, pues chicos, ¿no? Ya ustedes saben cómo conseguirlo, ¿no? Libro Rodo, claro, sí, o sea, es un editorial en sí, ¿no? Y ahí ha publicado el profesor Marco Morales, que es de aquí de la institución, ¿no? De Pitágoras, ¿bien? Entonces, bueno, sí, es un grupo de libros, claro, es todo una editorial, ¿bien? Que hace libros a nivel pre. Bien, chicos, entonces ya, más allá de las recomendaciones bibliográficas, tenemos que comenzar con la clase del día de hoy. Bien, vamos a hablar al respecto, ya que estamos en un módulo avanzado, ¿no? De la filosofía del siglo XX. Ya hemos terminado la semana pasada con la filosofía del siglo XIX. Ahora tenemos que pasar a este nuevo tema. Profe, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver que para empezar, ¿sí? Para empezar, vamos a dividir a este siglo en dos cuestiones, ¿bien? La primera fase, que sería la fase analítica metafísica, y la segunda, que sería la fase epistemológica. Bien, vámonos entonces aquí a la primera fase. Profesor, ¿qué significa esto de acá de la distinción analítico-metafísica, o también como le llaman algunos, la distinción analítico-continental? Mira, sucede que durante el siglo XX la filosofía se va a especializar bastante dependiendo del lugar geográfico, estamos hablando de Europa obviamente, ¿no? Del lugar geográfico en el que se desarrolle esta. Por parte de los ingleses, profe, ¿no? La parte de la isla y Gran Bretaña, profe, ¿no? Forma parte del Reino Unido. Vamos a ver que se da una filosofía orientada hacia la matemática, la lógica, ¿bien? Y sobre todo lo que son las ciencias en general, ¿ok? Y el lenguaje, obviamente, dentro de ella. Ok, profesor, y esa será la parte de la filosofía analítica. Pero en el continente, por eso es que también le llaman continental, ¿bien? Por ejemplo, en Alemania, ¿no? En Francia, sobre todo en Alemania, se va a seguir desarrollando las teorías de carácter ontológico, ¿bien? Las teorías de carácter metafísico. Entonces, bueno, haciendo esa distinción, pasamos pues a hablar al respecto de la filosofía analítica. Mira, para que no te me tranquees, lo que tú tienes que saber es lo siguiente, ¿bien? Que la filosofía analítica también la vamos a conocer con el nombre de filosofía del lenguaje, ¿ya? Ok, profesor, entonces vamos a ver a qué se debe todo esto de aquí, ¿sí? Vamos a ver las características de la filosofía analítica. Bueno, para comenzar, jovencitos, te propone lo siguiente, ¿bien? Que la filosofía no debería ser entendida como una forma de encontrar conocimiento, no, sino que la única función que tendría la filosofía es esclarecer cuáles son las proposiciones que tienen sentido, bien, de las proposiciones que no poseen sentido alguno. Ok, profesor, ¿cómo vamos? Dejémoslo aquí, bien, pasamos a otra característica más, luego esto acá se va a integrar a la explicación completa. Mira, aparte tenemos que la filosofía analítica se ve influenciada por la lógica matemática. ¿En qué sentido, profesor? Pasa que las ciencias formales, dentro de la cual pues rigen, ¿no? La lógica proposicional, la lógica formal y la matemática, como relaciones nada más abstractas entre cantidades numéricas, vamos a ver que tienen una característica que está por sobre encima incluso de las ciencias fácticas, y es que estas son exactas. Bien, las ciencias formales son completamente exactas, son respuestas unívocas, ¿bien? Puede haber una respuesta absoluta ante un determinado problema, así sea un rango, profesor, pero igual es una respuesta sólida, es una respuesta invariable. Entonces, vemos que en la lógica y en la matemática hay ese afán de exactitud, o sea, como le podemos llamar rigurosidad. Ahora, si es que nosotros queremos realmente expresarnos de manera apropiada, bien, queremos que el lenguaje que vayamos a utilizar refleje fielmente la realidad, entonces el lenguaje que utilicemos tiene que ser igual de exacto que el lenguaje matemático, ¿sí? Y para esto nos ayuda la lógica proposicional, la llamada lógica moderna, ¿bien? Entonces, esta lógica moderna, eso de P entonces Q, bien, eso que tú conoces por el curso de aritmética, ¿no? Quizás también de razonamiento matemático. Bien, eso va a ser la manera más adecuada para regir nuestro lenguaje. Entonces, tiene que asemejarse a esa forma. Ok, profesor. Ahora, ¿de qué manera lo va a hacer? Bien, ¿de qué manera se va a hacer esto de acá? Bueno, aquí ya tendremos que hablar de las teorías de Ludwig Wittgenstein. Entonces, profe, ok, ¿qué es lo que tenemos que saber al respecto de Wittgenstein? Para empezar, ¿sí? Él es conocido como el filósofo que se refutó a sí mismo. ¿En qué sentido, profe, el filósofo que se refutó a sí mismo? Porque él va a tener una primera etapa en la que va a afirmar algo,
y en un segundo momento va a negar aquello que ha afirmado, ¿ok? Se va a corregir, ¿bien? Y va a decir, no, mira, no era tanto así como yo creía, sino que ahora es así. Como todo buen intelectual que se precie de serlo, tiene la capacidad de corregirse si es que se ha equivocado en alguna cuestión, ¿bien? Entonces, profe, ok, ese es Wittgenstein y bueno, vemos que su pensamiento pasa entonces por dos etapas. De manera pedagógica, yo sé que no está bien del todo llamarle así, pero de manera pedagógica podemos decir que existe un primer Wittgenstein, el cual escribe un libro sumamente famoso, bastante conocido, llamado el Tractatus Lógico-Filosóficos. Ok, ¿qué es lo que me plantea aquí? Me plantea que el lenguaje tiene que representar al mundo tal cual este es. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Para que el lenguaje sea idéntico al mundo, mira, a ver, vamos a ver, ¿ya? Para que el lenguaje sea exactamente igual al mundo, profesor, tenemos que trazarle ciertos límites, tenemos que recortarlo, tenemos que purificarlo, ¿bien? Entonces, aquí aparece el famoso método de la purificación del lenguaje. A ver, profe, ¿qué le vamos a sacar al lenguaje? ¿De qué lo vamos a purificar? A ver, ¿qué es lo que lo está ensuciando? Vamos a ver cómo funciona la purificación del lenguaje. Mira, sucede lo siguiente, jovencitos. Nosotros podemos tener múltiples proposiciones, te dice Wittgenstein. Nosotros podemos tener, por ejemplo, una proposición número uno, profe. Esta proposición número uno, ¿cuál es? Por ejemplo, que el mouse está sobre la mesa, por ejemplo, ¿no? En mi caso, ¿no? Ya, el mouse está sobre la mesa. Ok, esta proposición uno, para que sea válida, para que sea digna de existir, tiene que necesariamente corresponder a algún hecho, ¿bien? Tiene que describir de alguna manera un hecho del mundo. Entonces, vamos a ver que esta proposición de que el mouse está sobre la carpeta, bueno, o sobre, ¿no? sobre la mesa, vamos a ver que corresponde precisamente con el hecho, ¿no? Hay un hecho que es que mi mouse está encima de la mesa. Ok, profesor, bien. A ver, por ejemplo, otra proposición número dos, bien, por ejemplo, el oro es un metal. Ok, esta proposición está describiendo algo que existe en la realidad, sí. El oro existe, sí. ¿Y es un metal? Sí. Por lo tanto, se conecta a un hecho número dos, bien. Hasta acá, digamos que es muy comprensible, pero lo que viene a continuación es la parte, te dice Wittgenstein, que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque imagínate una proposición n, bien, que no se conecte con ningún hecho. O sea, profe, que de la proposición n, el hecho n, vamos a ponerlo así en puntito, ¿no? Bien, no existe. Bien, no hay un hecho que lo respalde. Entonces, si es que no hay un hecho que lo respalde, ¿no? A esta proposición n, vamos a ver que esta proposición debe ser automáticamente eliminada, automáticamente descartada. ¿Por qué? Porque no hace referencia a algo que esté en el mundo. ¿Bien? Por eso te dice, la tarea principal del lenguaje es representar los hechos del mundo. Entonces, si es una proposición que me habla al respecto de un hecho que no está en el mundo, que simplemente es mera imaginación mía o alguna elucubración filosófica que yo pueda tener, pues esta debe ser automáticamente descartada. A ver, profesor, por ejemplo, bien, tenemos la siguiente proposición, ¿no? El motor inmóvil. ¿Okay? El motor inmóvil existe. Motor inmóvil, teoría de quién? ¿Te acuerdas? De Aristóteles, ¿sí o no? Bien, motor inmóvil existe. Ahora, ¿qué es lo que te dirá Wittgenstein al respecto? Bien, ¿no? Tu proposición del motor inmóvil no hace referencia a ningún hecho en el mundo que lo pueda constatar. A ver, enséñame, ¿dónde está? ¿Dónde está el motor inmóvil? No, nada que no hay. Entonces, ¿por qué hablas de eso? De eso no se debe hablar. De lo que no se puede hablar es mejor callar, te dice Wittgenstein. Es más, ¿no? Las proposiciones místicas incluso, ¿bien? Por ejemplo, como Dios, por ejemplo, ¿no? O cosas por el estilo, como no tienen un correlato en el mundo, ¿no? En el mundo material, ¿bien? Vamos a ver que no deben ser dichas esas proposiciones, ¿bien? No debemos hablar de eso. Entonces, esos son los límites del lenguaje. ¿Y para qué me sirve la filosofía? Precisamente la filosofía me sirve para encontrar, bien, para encontrar cuáles son esas proposiciones que sí existe, profesor, un hecho que lo respalde y cuáles son esas proposiciones que no existe un hecho que lo respalde. Por ejemplo, el hablar del ser. A ver, enséñame, ¿dónde está el ser en el mundo?
No, pero es una proposición. No, no. Entonces, si es una proposición que no tiene un correlato en el mundo, pues debe ser completamente eliminada. Ok, profesor. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? ¿Qué tendría que hacer? A ver, yo te pregunto, a ver, te reto si que has entendido lo que te estoy diciendo. Por lo tanto, profe, ¿no? O por lo tanto, alumno, tenemos que el número de proposiciones con el número de hechos, ¿cómo tendría que ser? ¿Igual, mayor o menor? ¿O simplemente distinto? ¿O igual, idéntico? ¿Cómo tendría que ser? Si es que cada proposición me tiene que reflejar un hecho necesariamente. ¿Bien? A ver, a ver, a ver. Que a cada hecho le corresponda una proposición. ¿Cómo tendría que ser en este caso? Vladimir, ¿qué me dices tú? A ver, me dices que es igual. Iguales, me dice Angeli. Sí, evidentemente, claro, tendrían que ser iguales. Muy bien, chicos, excelente. Entonces, acá pasamos ya al isomorfismo. Sí, más o menos conocen etimologías, ¿no? Iso, profesor, igual, ¿no? La misma forma, ¿no? Isomorfismo, la misma forma. Entonces, ahora sí, una vez que hemos purificado el lenguaje, ¿a dónde llegamos? Llegamos a la meta. ¿Cuál es la meta? Alcanzar el isomorfismo. O sea, profe, que la cantidad, voy a utilizar este símbolo, ¿no? La almohadilla y el michi como símbolo de cantidad. La cantidad de proposiciones, profe, que yo voy a plantear, tiene que ser idéntica, símbolo de identidad, idéntica, profe, ni siquiera igual. ¿Idéntico a qué? A la cantidad de hechos en el espacio lógico. O sea, las posibles relaciones entre cosas existentes, ¿bien? Por ejemplo, ¿no? Podrá ser, el mouse está sobre la carpeta. El mouse es un hecho, ¿sí? Es algo que existe. La carpeta es un hecho, también es algo que existe. Pero también podríamos afirmar, ¿no?, una relación entre ambos, ¿no? Que el mouse está sobre la carpeta, ¿ok? Eso será el espacio lógico. Conjunto de posibilidades de relacionar cosas de manera lógica utilizando el lenguaje, ¿bien? En resumen, profe, tiene que haber pues una identidad entre lenguaje y mundo. Y ahí recién hemos alcanzado el isomorfismo. Y por eso es que podemos afirmar que los problemas filosóficos se deben a un mal uso del lenguaje. ¿Por qué? Porque, repito, mira, imaginando que tengamos una proposición 1 acá que le corresponde al hecho 1, así proposición 2 que le corresponde al hecho 2. Entonces, cuando, bien, nosotros tenemos una proposición, ¿no?, n, una proposición n más 1, por ejemplo, que no corresponden a ningún hecho, y nosotros queremos hacer preguntas sobre estas proposiciones, entonces estamos obrando mal. ¿Por qué? Porque ni siquiera son preguntas que se deben haber formulado en un primer momento. E intentarlas responder, peor aún, será una pérdida de tiempo. Eso de las teorías filosóficas que antes había, simplemente van a ser absurdos, nada más, te dice Wittgenstein. Van a ser, ¿qué cosa, profe? Algo que no puede ser determinado, no puedes llegar a ninguna conclusión válida, siempre vas a estar dando vueltas sobre la nada, porque estas proposiciones no representan absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que lo que podemos hablar, bien, es acerca de los hechos en el mundo. O sea, llámale si quiere de las cosas materiales, ¿no? Ya por último, ¿no? Digámoslo así, ¿no? De las cosas físicas. Entonces, todo lo que no sea, bien, enunciable o trabajable desde ese punto de vista, está completamente desfasado, te dice Wittgenstein. Es completamente irrisorio tratar de ese tipo de situaciones, de ese tipo de cuestiones. Ahora, si es que no podemos hablar de cosas que no sean físicas, ¿bien? Automáticamente entonces Wittgenstein, ¿qué cosa estaría rechazando? ¿Qué parte de la filosofía estaría rechazando, jovencitos? ¿Bien? Estaría rechazando aquella parte que va más allá, que trasciende lo físico. ¿Y cómo se le llama aquello que trasciende lo físico? Jovencitos, ¿bien?, que ya tenemos cuántas semanas juntos, ¿no? ¿Bien? Ya son bastantes semanas, 18 semanas, ¿no? Hasta donde mal no recuerdo, ¿bien? Poco a poco, ¿no? Poco a poco, ¿bien? Acá los chicos saben esto. Hemos comenzado como que bastantes, ¿no? Y ahora somos cada vez menos, pero eso hace que los pueda atender a todos en sus dudas. Vamos, ¿cómo es que se le llama aquella parte que va más allá de lo físico? En filosofía. Es una de las primeras cosas que enseño, una de las primeras palabras que enseño. Excelente, Vladimir, lo metafísico. Por lo tanto, en Wittgenstein vemos un rechazo completo a la metafísica. Simplemente las teorías metafísicas son absurdos, porque son proposiciones que no tienen correlato en el mundo.
Que no hay un hecho que la sustente. ¿Onta el motor inmóvil? ¿Onta el ser? ¿Onta la res cogitans? No hay. Entonces, no son problemas, son pseudo problemas. Ok, ¿y cómo debemos de hablar? Debemos de hablar así de manera completamente lógica. Ahora, con esto de acá, Wittgenstein llega a la siguiente conclusión, ¿no? O sea, acá terminó la filosofía. ¿Por qué? Porque 2600 años de confusiones se han dado debido a que no se ha sabido, bien, purificar el lenguaje. Entonces, la filosofía, si es que desde un momento se hubiera dedicado desde el primer momento a eso, ya ni siquiera hubieran habido problemas filosóficos ni enredos. Por lo tanto, Wittgenstein, muy orgulloso él, dice, hasta aquí ya demostré que todos los problemas que ha tenido la humanidad en cuanto a doctrinas de pensamiento, que si el espíritu absoluto, que si la razón universal, que si Hegel, que si Kant, todas esas cosas, ¿eh? Son sin sentidos nada más. Son absurdos que la gente se ha inventado. Ok. Entonces, profe, ¿qué va a hacer? Pues va a creer que terminó la filosofía. Pues, profe, entonces fíjense, tiene razón, tiene verdad. Bien, bueno, vamos a ver que si fuera verdad, cerraríamos el curso acá, aplaudiríamos y diríamos que todo terminó de Wittgenstein. Pero no, no es así. Bien, él mismo, ¿no?, hace que la filosofía se suicide y luego la filosofía se vuelve a resucitar ella misma, ¿no? ¿Por qué? Porque él, bueno, ya había dicho, ¿no?, que terminó la filosofía y por eso es que se va a dónde? Se va a ser maestro de escuela primaria y estamos hablando de un señor, bueno, un joven todavía, más o menos era más o menos joven para la época, ¿no?, que era multimillonario. O sea, su familia, ¿bien?, su familia era dueña de una de las empresas más grandes en Europa, ¿bien?, en Inglaterra, y él tenía dos posibilidades: estudiar ingeniería aeronáutica, aeroespacial, prácticamente para ser constructor de cohetes, ¿bien?, o estudiar filosofía. Entonces se presentó, ¿no?, donde Bertrand Russell, que es otro gran filósofo, ¿bien?, gran filósofo Bertrand Russell, y le dijo, ¿no?, oye, ¿sabes qué? Mira, yo tengo este trabajo de filosofía. Fíjate, pues, si vale, me dedico a la filosofía. Si no vale, bueno, pues seré ingeniero aeronáutico, ¿no? Y Bertrand Russell, un logicista, pues un matemático de altísimo nivel y filósofo también, le dice, no, papi, no, no te vayas ahí, quédate acá en la filosofía. Y sale esto de acá, el Tractatus. Entonces, bueno, él piensa que ya terminó todo y se va a hacer maestro de escuela, enseñarle a hablar correctamente a los niños. ¿Y qué le pasa ahí? Ahí le pasa, jovencitos, que le va a venir pues una idea completamente distinta a la que tenía en un primer momento. Entonces, por eso que hablamos de, entre infinitas comillas, de un segundo Wittgenstein, el cual va a desarrollar sus teorías en este libro, las investigaciones filosóficas. ¿Bien? Ahí va a desarrollar sus teorías. Ahora, ¿qué es lo que va a querer explicar acá Wittgenstein? ¿Por qué va a decir que se equivocó antes? Porque él antes quería que el lenguaje sea exacto, sea lógico. Pero en cambio ahora se da cuenta de que los seres humanos de manera cotidiana, ¿no?, los seres humanos reales de carne y hueso, ¿bien?, y sobre todo, pues acá, ¿no?, los niños, ¿bien?, ¿ellos acaso hablan de manera lógica? ¿Ellos acaso hablan de manera exacta? No. Ellos tienen reglas propias de ellos para utilizar el lenguaje. El lenguaje lo utilizamos de múltiples maneras. A ver, también podríamos poner pues el caso de las jergas, ¿no?, de utilizadas dentro de un grupo juvenil. A ver, jovencitos, ¿no? Por ejemplo, quizás hay personas que entienden, ¿no?, lo siguiente, ¿bien? A ver, por ejemplo, ¿no? Si es que yo pongo esto de aquí, ¿no?, en el chat, bien, pongo así, carne, por ejemplo, ¿no? O lo digo en voz alta, ¿no? Algunos se pondrán tristes, ¿no? O algunos recordarán, ¿bien? Pero, profe, ¿cómo es que un pedazo de carne le va a poner triste a una persona? Bueno, es que hay un anime conocido por muchos que ¿no?, una chica muy querida, ¿no?, dentro de la serie, murió y estas fueron sus últimas palabras. Entonces, bueno, vamos a ver que este es un juego que nosotros podemos tener, un código implícito entre nosotros, una jerga. O ya, pe, profe, ¿no? Yo escucho que mis amigos, ¿no?, del barrio a veces hablan así. Dicen, oye, ándala desmoñando que estoy yendo a traer rizo para prenderla. Si es que tú no estás más o menos familiarizado bien con el lenguaje, por ejemplo, de personas que consumen esta sustancia, ¿no?, llamada marihuana, bien, probablemente te suene a chino lo que te acabo de decir. Entonces vemos así que cada grupo tiene sus propias jergas, bien, cada grupo tiene sus propias formas de utilizar el lenguaje,
¿bien? Y estas no son lógicas. Entonces, bueno, el valor del lenguaje no va a estar en la exactitud de este, como dijo en el Tractatus, en el primer libro. No, sino que el lenguaje está determinado por la forma en la que nosotros lo utilizamos para solucionar nuestros problemas. Y no siempre eso va a ser de manera lógica. Regresamos acá, los niños, pues ellos no hablan de manera lógica, de manera exacta, ¿no? Bien, ellos se comunican de una manera distinta. Y a ver, niña, ¿no? Tú estás acá, ¿bien? Tú estás acá. O eres tú, niña, ella, o en todo caso, amigo, ella es tu flaca, ¿no? Estás acá, ¿no? Obviamente todo el mundo está ahí y ella está ahí a un costado con el teléfono celular en la mano, clásico de clásicos, profesor. Okay. Y está coordinando, ¿no? Está coordinando con su pareja para encontrarse, ¿no? Y cuando se encuentran, pues bueno, digamos, si pueden estar solos, van a estar así, profesor, ¿no? Dándose besitos uno al otro. Ahora, cuando uno está en esa situación romántica, sentimental, ¿habla de manera lógica? No, habla muchas veces de manera metafórica. Imagínate, pues, ¿no? Que la chica le diga al joven algo del estilo, ¿no? A ver, ay, mi amor, es que cuando estoy cerca a ti siento que me derrito. Quiero ser tuya. Y si el joven se pone como el Wittgenstein del primer Tractatus, ¿no? Del primer libro, entonces, bueno, él le respondería algo del estilo, pero, Juana, ¿cómo vas a decir que te derrites si no estás pasando de un estado sólido a un estado líquido? Aparte, no estamos en la época del esclavismo para que tú afirmes que yo te puedo poseer y tú puedes ser mi propiedad. ¿Qué estás hablando, Juana? Y bueno, ella le respondería, ¿sabes qué? Sal de acá, déjame, no, vete de acá, no me toques otra vez. Bien, entonces, ¿cómo se usa el lenguaje? Dependiendo ya del contexto en el que estamos, de la situación social en la cual nos encontramos y no tanto tiene valor este pues por la exactitud lógica del mundo que lo pueda representar. No. Entonces cambia la perspectiva de Wittgenstein con respecto al lenguaje. Ok, profesor, ok. Entonces, bueno, de esa manera hemos terminado con la explicación de Wittgenstein. Jóvenes, hasta acá, si tienen una duda, una pregunta, la pueden ir poniendo en el chat, ¿bien? Yo la voy a responder, no se preocupen, ¿bien? A ver, 4:27, sí, tenemos una hora para terminar todo el tema. Bien. Seguimos, continuamos. Ya jóvenes, hemos pasado pues lo de la filosofía analítica, ¿no? Que proviene precisamente su nombre del análisis del lenguaje. Entonces, ahora vamos a hablar al respecto de qué. Vamos a hablar al respecto de otra corriente conocida como el espiritualismo. ¿Qué significa esto del espiritualismo, profesor? Bueno, para comenzar vemos que es una corriente, ¿bien? Bastante opuesta a lo que es el positivismo. Profe, ¿cuál es el positivismo? La de Comte, pues, la que te dice que la ciencia es el saber supremo. Ah, ok. Entonces, bien, vemos que el espiritualismo, sí, obviamente, profe, hace referencia a que hay una fuerza vital, un impulso creador, dinamismo perpetuo, y como siempre, los europeos, bien, terminan llamándole Dios. Ahora, características principales, que es irracionalista. O sea, te dice, bien, que a Dios, que es lo verdaderamente real, no lo conocemos por la razón, como diría Tomás. Incluso acá refuta al propio Tomás de Aquino, que él dice que a Dios sí lo podemos conocer mediante la razón. No, sino que debemos conocerlo mediante la intuición mística. ¿Qué quiere decir esto de acá, profesor? Que yo voy a entrar en una especie de éxtasis, en una especie de estado de trance, ¿bien? Y ahí recién es que voy a conocer a Dios. Deben haber visto alguna vez estos videos de la gente, bueno, que va a las iglesias, sobre todo a las iglesias pentecostales, ¿no? Que le llamamos entre comillas cristianas, ¿no? O sea, protestantes en realidad, ¿bien? En las cuales ellos están ahí y cuando escuchan la palabra, ¿no? Están rezando, en ese momento algunos comienzan a temblar y como que se nublan, se ponen en blanco, ya, eso será la intuición mística, o sea, sí, yo sé que hay estafadores que fingen y les pagan para que finjan, pero sí también existe gente que realmente le pasa esto. Es un estado de trance que se puede explicar psicológicamente si quieres, pero bueno, ellos consideran que ese es el Espíritu Santo que los ha tocado. Son sus creencias, pues hay que respetarlas. Entonces, bueno, esa intuición mística te dice que es ahí cuando uno conoce a Dios. Ok, profesor. Ok. Ya. Ahora vamos a ver que también se opone a el cientificismo, no a la ciencia. O sea, una cosa es ser científico o anticientífico
y otra cosa es ser cientificista o anticientificista. ¿Qué era el cientificismo? La creencia de que solamente la ciencia es la única explicación para conocer al mundo. Y que más bien la ciencia ya tiene la verdad absoluta y que lo va a poder llegar a explicar absolutamente todo. Eso es cientificismo. Entonces, el espiritualismo se va en contra del cientificismo. Bien, por ejemplo, profe, bien, te dice pues que la ciencia no lo puede explicar todo. Y vamos a ver qué características adicionales, bien, de la mano ya del principal representante del espiritualismo. ¿Quién es el profesor? Es nuestro buen y gran amigo Henry Bergson. Henry Bergson, profesor. ¿Qué es lo que nos plantea él? ¿Qué es lo que él nos va a decir? Pues bueno, él nos va a decir, bien, que la ciencia, jovencitos, bien, está completamente limitada. A ver, ¿por qué? Por ejemplo, si es que nosotros queremos conocer cómo es el cuerpo humano por dentro, los huesos, por ejemplo, profe, ok, ¿qué es lo que aplicamos? Hacemos una placa, una radiografía. ¿Sí? Si es que yo quiero saber, por ejemplo, no cómo es una célula, bueno, utilizo un microscopio, bien, y en ese momento observo a la célula, bien, pero vamos a ver que para describirla, yo no puedo, bien, tomarme, ¿no? Todo el rato, sino tengo que hacerlo de un momento específico, de cómo está configurada y ordenada en un momento específico. Entonces, la ciencia para estudiar el mundo hace que éste se detenga por un momento para poderlo estudiar. Y eso es opuesto a qué? Eso es opuesto a cómo realmente la naturaleza es. ¿Cómo es realmente la naturaleza? Completamente dinámica, en constante cambio. Bien, entonces, bueno, vamos a ver que el dinamismo de la vida, bien, la capacidad creadora, por ejemplo, ¿no? La creatividad, bien, y es más, la libertad del alma humana, la libertad, ya, llámale alma a la conciencia, ¿no? Si quieres, para que se entienda mejor, ¿bien? Del alma humana, bueno, o de la conciencia, si quieres, no puede ser explicada mediante la ciencia, te dice Henry Bergson. Bueno, quizás para la época, no porque la psicología, si te das cuenta, recién estaban haciendo. Ok, profesor, ok, bien. No había todavía una ciencia de la conciencia humana, no una ciencia de la conducta y los procesos mentales. Y ahí la importancia de la psicología también. Ok, profesor, entonces, ¿qué te va a decir? Que ese dinamismo, ¿sí? Ese movimiento perpetuo, ¿sí? Que es el mundo, que es la vida, ¿sí? Es manifestación de un impulso creador que es la fuente de todo movimiento. Ya, profe, y acá ya estamos viejos, ¿sí o no? Como para no darnos cuenta de que está haciendo referencia, ¿no? Ese elan vital, ese impulso creador, ese dinamismo, ¿no? Esa fuente del dinamismo perpetuo, ya, pues, ¿cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar, evidentemente, Dios, profesor, ¿bien? Le vamos a llamar Dios. Entonces, bueno, bien, bueno. Tenemos que comprender a Dios como ese impulso creador, ¿bien? Y eso no lo vamos a explicar mediante la ciencia, sino por la intuición mística nada más, ¿bien? Tienes que haberlo vivido para poderlo entender. Qué conveniente, ¿no, profe? Bueno, si quiere, pues, qué conveniente, ¿no? Entonces, más bien, lo que nosotros estudiamos mediante la ciencia, que son los objetos materiales, que sí, la ciencia, claro, tiene mucha razón para describir los objetos materiales, simplemente es residuo del impulso creador. La materia es pasiva, es inerte. Leyes de la inercia. Ah. Y por lo tanto muerta. Entonces, bueno, lo que la ciencia estudia es el residuo, llámese la basura, ¿eh? De la creación. ¿Eh? Está muerta la materia. No es dinámica como el espíritu humano. Ah, ok, profesor. Ok. Entonces, eso es lo que te plantean los espiritualistas. Bien. A ver, jovencitos, vamos a pasar pues a la hermenéutica, ¿sí? Mira, papi, mami, mira, no te me tranquees, ¿bien? Claro, el objetivo tampoco es tranquearte. Simplemente entiende la palabra hermenéutica, ¿bien? En su otra acepción, en su sinónimo. ¿Cómo puede llamársele, profe? Se le puede llamar así, interpretación. ¿Ok? Por lo tanto, la hermenéutica podría ser, ¿qué cosa, profe? A nivel filosófico, la ¿teoría de qué? Teoría de la interpretación. Bien, ahora, en un primer momento, ¿qué era lo que se interpretaba? Se interpretaban textos, sobre todo jurídicos y sagrados. Leyes, profesor, y textos sagrados. Ahora, hay una característica muy curiosa, bien, y es que los textos sagrados no son, bien, de uso general, ¿eh? O sea, más que nada, el tener un libro,
donde está la verdad revelada, la verdad absoluta. Claro, otras culturas han tenido libros también, pero no donde está la verdad absoluta para ellos, ¿no? Ni que sean incuestionables, sino que han sido, bueno, profe, ¿no? Transcripciones de los mitos orales que ellos tenían, que te narraban cómo era el mundo, ¿no? Consejos, ¿bien? Pero en cambio acá, los que hacen, pues, interpretación de estos libros sagrados, van a ser los que consideren que sí, que en su libro, ¿bien? Está ahí, pues, la verdad, y que más bien hay que ver qué relación tiene este libro, hay que interpretar este pasaje de una y otra y múltiples maneras. ¿Quiénes son los primeros jovencitos? ¿Cuáles son los primeros en traer esa religión del libro, bien, del libro sagrado, del dogma escrito, de la palabra revelada y puesta en un texto para ser comprendida por los seres humanos? ¿Cuál fue la religión, jovencitos, que trajo esto de acá? A ver, a ver, a ver. Los reto que me respondan. Bien, los reto que me respondan. Bien. Está ahí en pantalla. Si tienes un poco de cultura general, te vas a dar cuenta. ¿Quiénes trajeron pues esto de acá en las religiones del libro? Y no quiero que me googlees, ¿ah? Ah, vamos, sácalo, equivócate. Bien, equivócate. Di lo que piensas. Jovencitos que están acá o están en pleno torneo de Among Us. Vladimir Vidalón. Excelente, profesor. Claro que sí. El judaísmo, pues. El judaísmo. ¿No lo ves acá a la izquierda? Y no lo ves. Y esto del judaísmo se lo traspasa ¿a quién? Al cristianismo, pues. Por eso es que ambos comparten los 5 primeros libros de la Biblia, ¿bien? Que se le llama el Pentateuco. Ah. Bueno, en fin, no es clase de religión. Lo importante es que la interpretación de textos nace con ellos, pero vamos a ver que hay un representante, ya obviamente profe de la filosofía del siglo XX, que es Hans Georg Gadamer, el cual, el cual trae una nueva perspectiva al respecto de lo que es la interpretación. ¿Cuál es su perspectiva, profesor? Bueno, vamos a ver que él, como te he puesto acá en la diapositiva, ¿no? Traslada el objeto tradicional de estudio, que eran los textos sagrados, a los hechos sociales. O sea, profesor, ¿qué es lo que va a querer interpretar Gadamer? Cualquier cosa que sea producto de una sociedad la cual tiene una cultura. Y con eso, no solamente nos estamos haciendo referencia a textos escritos, ¿no? A libros, no, sino que para Gadamer cualquier cosa interpretable será un texto. A ver, por ejemplo, bien, traemos un guaco retrato, ¿no? La Estela Raimondi, una cabeza clava, por ejemplo. Ya, eso para Gadamer es un texto, porque es posible de ser interpretado. Bien, me hace referencia a un universo de significados que el autor ha tenido intenciones y también se le han ido dando con respecto a han pasado los siglos. Ok, profesor. Entonces, una línea de Nazca es un texto, sí es un texto. Esta clase es un texto, también es un texto, ¿no? Cualquier hecho social será un texto. ¿La sociedad es un texto? Sí es un texto, ¿no? Ah. Bien. Ahora, incluso podríamos afirmar que Gadamer, ¿sí? Él decía que no importa tanto cuál es la intención del autor para encontrar el significado de ese texto. Ya sabemos que puede significar un texto, ¿no? Aunque sea un libro, igual, ¿no? Bien. No importa tanto la intención del autor, sino cómo es la sociedad, cuál es el contexto en el que ese libro, esa obra, ese texto en general, se está interpretando. A ver, por ejemplo, ya mira, te pongo un ejemplo bien comprensible por todos ustedes. Todos conocen pues a Homero por literatura. Ok. ¿Cómo interpretaban los griegos a Homero? Como un poeta, profe. Bien, ¿y cuál era la función del poeta? ¿Hablar bonito? No, no. Contar las historias, bien, que han vivido los dioses, ¿para qué? Para que uno, al escucharlos, ¿no? A los poetas, a los aedos, a los rapsodas, ¿bien? O incluso, ¿no? Ver las representaciones teatrales, ¿no? De las tragedias. ¿Qué es lo que hace uno? Uno se culturiza, uno aprende, ¿bien? Los mitos jovencitos, y dentro de los cuales podemos encontrar a los poemas homéricos, la principal función que tienen para el pueblo en el que nacen es esta, que son fuente de qué? Que son fuente de valores, ¿bien? Entonces, lo valioso para los griegos, ¿ah? De los poemas homéricos no está pues en que si es hexadecasílabo, que si tiene tal
metáfora literaria, no perdón, figura literaria dentro de la cual podemos tener la metáfora, la hipérbole, el hipérbato, lo que tú quieras, ¿ok? ¿Bien? Lo que tú quieras. No es eso, no es el aspecto formal lo que lo hace valioso. Es que me dice a mí, ¿bien? Por ejemplo, ¿no? Me da un consejo de vida, me dice cómo yo tengo que comportarme. A ver, te pongo un ejemplo, ¿no? Para que sepas cómo funciona este. Mira, por ejemplo, tenemos aquí dentro, ¿no? De Homero y Hesiodo también, donde se narran, pues, las aventuras que tuvo Afrodita. Sabemos quién es Afrodita, profe, ¿no? Bien. La belleza, el amor, la sensualidad, lo sexual, profesor, ¿bien? Claro, pues es la bonita, ¿bien? De los dioses. A ella con quién lo casan, ¿ah? Lo casan con Helios, ¿bien? Representante del sol, el cual era herrero, el dios de los herreros. Pero este pata, bien, tenía sí mucha riqueza. El sol se relaciona con el oro. Entonces tenía mucha riqueza. Metalurgia, profe, ¿no? Herreros, metalurgia, oro. ¿Bien? Y la casan con, bueno, Afrodita. Y él está feliz. ¿Sí? Él está feliz ahí, pero él es un poco, mira, por más de que es de carácter fuerte, frente a ella es un poco sumiso. ¿Y qué es lo que aparece frente a Afrodita? Aparece Ares, el dios de la guerra. Fuerte, fornido, de carácter firme, ¿sí? Que no es pues sumiso ante ella. Y ella, ¿qué pasa con él? Que es la bonita profe de los dioses, se enamora de él. ¿Bien? Y bueno, tiene una relación con él. Entonces, esto de acá, jovencito, esto de acá, puede sonar un cuento, una figura mitológica, pero si tú lo sabes interpretar bien, te das cuenta que detrás, debajo, hay un mensaje, ¿no? Entonces, el mensaje es, si es que tú eres Helios, bien, profe, Helios pues era, ¿no? Tenía una ligera discapacidad, ¿no? Y no era tan agraciado, ¿no? Y te buscas tu Afrodita, o el típico millonario que se casa con la bonita, bien, ten cuidado con los Ares que puedan existir a tu alrededor, porque Afrodita sigue siendo Afrodita. Ok, profesor. Entonces, bueno, pues son fuente de valores. Ahora, esa es la manera que tenían los griegos de interpretar a Homero. Pasan los siglos, por ejemplo, profe, ¿no? Y durante el Renacimiento, durante la Ilustración, se van a interpretar estos ya de otro modo, ¿no? Se van a interpretar como, por ejemplo, muestras de una cultura griega, bien, de una cultura superior que no tenía, pues, digamos, tapujos algunos tanto en ejemplificar situaciones de la vida cotidiana, que profe un realismo, pues, ¿no? Bastante marcado frente a los asuntos humanos. Por más que hablen de dioses, pero los asuntos humanos se hablan de manera descarnada. Ok, luego vienen los formalistas rusos y ya comienzan a sacarla, ¿no? Que si mide tanto el verso, que esto, que el otro, otra interpretación del valor de los poemas homéricos. Y es más, llegamos a la época, ¿no? Del siglo XXI, una de las últimas interpretaciones de Homero de las cuales yo me enteré. Sí debo haberles contado, alguna vez debo haberles contado, pero siempre lo cuento porque me sorprende, pues. Hace no mucho, en universidades europeas, ¿ah? No estamos hablando de acá, de como tú dices, Latinoamérica, el tercer mundo, no. En universidades europeas, ¿qué era lo que se quería hacer? Se quería, ¿bien?, prohibir a Homero, que ya los libros no se impriman, que se guarden y se prohíban. ¿Qué, profe? ¿Usted me está hablando del siglo XXI o de la época medieval? No, papi, estoy hablando del siglo XXI. ¿Y por qué? Porque el contexto social, el contexto de interpretación de esas personas que leyeron Homero y lo querían prohibir, los llevó a interpretarlo de la siguiente manera. Los llevó a decir que Homero es machista. Y como Homero es machista, pues hay que prohibir sus libros. ¿Bien? Entonces fue otra interpretación, ¿bien?, que le dieron a este texto. Entonces, no depende, ya, pues ya, imagínate, ¿qué diría, no? ¿Qué diría el profesor Homero, no? De que sus textos, la Ilíada, la Odisea, profe, se quieran prohibir porque ahora lo acusan de ser machista, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que ya eso escapa por completo a la intención del autor, ¿no? No es que él haya querido fomentar los feminicidios ni nada, ¿no? Simplemente era cuestión de su época, pero ahora lo interpretan, lo leen de otra manera, joven. ¿Bien? Ah, ok, profesor. Entonces, ¿ustedes qué dicen, chicos? ¿Ah? ¿Habría que prohibir Homero o no habría que prohibirlo? Bueno, dependerá de ustedes, ¿sí? ¿Bien? Del contexto de interpretación en el que ustedes estén. Ok, profesor. Obra principal. Bueno, vamos a tener, bien, verdad y método. ¿Sí? Verdad y método hermenéutico. Bien. Avanzamos, jovencitos, no paramos. Ahora, ¿de qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar al respecto del círculo hermenéutico. ¿Qué es lo que sucede? Cada vez que nosotros vamos a interpretar un texto, ¿bien?,
vamos a ir con cierta sospecha ideológica. O sea, no existe algo así como el ser humano puro, ¿no? Sin prejuicios, sin ningún supuesto previo. No, 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 nada que ver. Todos estamos llenos de juicios previos. Cuando vamos a un texto, ¿bien? O cuando tenemos una pregunta sobre un texto, ya tenemos una sospecha basada en nuestras creencias. Por ejemplo, si tú eres no creyente, si tú eres ateo, ¿bien? Entonces, si por un día te da curiosidad, ¿no? De leer la Biblia, la sospecha ideológica que tú vas a tener es que todo lo que esté ahí está mal, o todo lo que está ahí es falso. ¿Cómo es que va a crear? ¿Cómo una serpiente no habla? Ja, ja, ja. Ya, pero vamos a ver pues que puede ser que sea verdad desde tu perspectiva, pero si es que lo analizamos de una perspectiva metafórica, ¿no? Utilizando, por ejemplo, no sé, a Joseph Campbell, a Mircea Eliade, que son mitólogos profesionales, ¿no? Entonces, bueno, ya, esto ya, ok, ya sí es mentira, sí ya sabemos, pero ¿qué significa? Ah, ok, bien. Entonces, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver que cada quien tiene cierta sospecha ideológica, ¿no? Bien. O por ejemplo, incluso, ¿no? Para venir a leer ese texto, o sea, escuchar la clase, ¿no? Bien. Que mi clase puede ser interpretada como un texto, según Gadamer. Bien, tú tienes cierta sospecha ideológica. No, el profesor no me cae porque él no me da la razón en lo que yo pienso. O sí, el profesor da la razón en lo que yo pienso, entonces, ah, sí, qué inteligente que es, ¿no? Ok, ok, ok. ¿Y tú luego qué es lo que vas a hacer una vez que te enfrentas al texto? Bien, vas a dar respuesta a las preguntas que tenías en un primer momento. ¿Sí? Ok, profesor. Pongamos otro ejemplo. ¿Sí? En el caso de, por ejemplo, un padre de familia, ¿no? De los años 90, bien, un padre, alguien que ha sido padre durante los años 90, y su pequeño, bien, estaba viendo pues Dragon Ball en la televisión. Entonces, ok, ¿cuál es el texto? ¿Cuál es la obra? Dragon Ball, profesor. Ya, vamos a ver, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la sospecha ideológica que tiene el padre o la madre de familia de esos años? Que Dragon Ball es diabólico, es satánico, ¿sí o no? Bien. Entonces ya va con esa sospecha de que ese dibujito, ¿no? Como le dicen ellos, es satánico. Entonces lo ve y efectivamente, ¿no? Ahí ve que hay un personaje llamado Mr. Satán, ve a Dabura, ¿no? Que tiene cachos, que parece un diablo. Entonces, bueno, vamos a ver que él se va a confirmar aquella pregunta, aquel prejuicio que ya tenía. Bien, una respuesta, ¿no? A las preguntas que tenía. Sí, yo he visto, y efectivamente ahí se adora el diablo. Ok, bien. Pero luego, bien, luego, puede pasar lo siguiente, bien, que aparezca una persona, ¿no? Bien, y cambie esta de acá, esta sospecha ideológica, o se dialogue con otras personas. Sí, yo he visto, pero, bueno, ya tú creciste, ¿no? Bien, o ya su hijo creció, y le dice, no, papá, pero bueno, tienes que comprender, pues, que el creador de la obra, Akira Toriyama, él es japonés, pues no es cristiano, y hace referencias jocosas, ¿no? Es algo más humorístico que realmente teológico, eso de Mr. Satán, ¿no? O son personajes que tienen que verse monstruosos, ¿no? Entonces se suele pensar que lo que tiene cuernos, ¿no? Es así diferente, pues es monstruoso. Más bien si tú te das cuenta, papi, te vas a, ¿no? percatar que Goku, por ejemplo, es una persona que se esfuerza constantemente por cumplir sus metas, sus objetivos. Vegeta es un ejemplo de cómo dejar el orgullo atrás por los seres que tú amas. Caso, por ejemplo, cuando se hace explotar, pues, para tratar de derrotar a Majin Buu, ¿no? Muere, pues, por otros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué, así, ¿no? A ver, vamos a ver. Y tú le enseñas así, lo vuelve a leer el texto. O sea, vuelve a ver la obra, ¿no? Vuelve a ver Goku. Ah, sí, tiene razón, ¿no? Oye, ¿verdad? ¿No? Y se pega viendo, ¿no? Y luego ya se vuelve fan. Entonces, cada vez que nosotros vemos una obra, la vamos a interpretar. Y una vez que la analizamos, no es que ya tengamos la respuesta definitiva, sino es que estamos entrando en el círculo hermenéutico, que es un proyecto de interpretación. Cada vez que lo veamos vamos a encontrar un significado distinto, diferente. ¿Bien? Si no, vuelvan a ver otra vez de la temporada 1 Shingeki no Kyojin para que se den cuenta. Ok, profesor. Seguimos. Bien. Hemos terminado con Gadamer y ahora vamos a hablar de qué bebes. Vamos a hablar al respecto del existencialismo. ¿Qué significa, profesor, esta doctrina, esta corriente del existencialismo? A ver, si tienes preguntas, dudas, me las puedes hacer. No hay problema. Yo te respondo. Respiramos, profe. Mucha información, ¿sí? A ver, estoy siendo empático contigo, ¿sí? Bien, a veces, profe, ya me sobrecarga de información. Okay. Respira, respira. Okay. Para poder continuar. Profesor,
Dentro del existencialismo tenemos al precursor, que este es el buen y gran amigo Martin Heidegger, ¿sí? Vamos a ver que él rechazó llamarse existencialista porque dice, bien, que él quiere estudiar el ser, bien, quiere estudiar el ser, pero ya, ok, ¿de qué manera va a estudiar el ser? A ver, si él estudia el ser, bien, te va a afirmar que lo principal en desarrollar es la ontología, ¿recuerdas, no? Disciplinas filosóficas, en ontología, teoría del ser. Ahora, ¿qué es el ser? Lo que hay, lo existente, lo que le da el fundamento a la realidad, lo verdaderamente real. Entonces, te dice Heidegger, ¿sí? Que nosotros nos hemos equivocado, o sea, la humanidad, ¿no? En este periodo que ha hecho filosofía, que son aproximadamente 2600 años, se ha equivocado al plantearse la pregunta por el ser. A ver, ¿por qué? Porque la respuesta ante la pregunta por el ser no ha sido el ser, sino ha sido, bien, los entes. O sea, o un ente determinado. ¿Qué es un ente? Aquello que tiene existencia particular. O sea, no el ser, no lo que le da fundamento a la existencia, sino cositas que existen aparte. ¿Qué cosas serán esas, profesor? Por ejemplo, Platón, que respondió que el ser es lo idético, el mundo de las ideas. Y estas de acá en realidad no son el ser, sino son entes, cosas que existen de manera particular. Aristóteles, ¿qué respuesta dio al respecto del ser? Bien, dijo que el ser es la sustancia. Se dice en muchos sentidos, pero lo principal es la sustancia. Bien, llámese la cosa. Bien, y evidentemente estas son entidades. Bien, ¿qué es lo que dijo la época medieval, en la cual incluimos a Agustín y Tomás de Aquino? Bueno, te dice que el ente, ¿no? El principal, el ser, profesor, ¿no? En este caso sería Dios. El ser es Dios, lo que le da fundamento a la existencia. ¿Sí? Le dicen en la época medieval, en la Edad Media. Pero ese no es tampoco el ser, te dice Heidegger, es un ente, en caso que exista, obviamente. ¿Ya? Y llegamos pues a la época moderna, ¿sí? A la época de la ciencia moderna, en la cual te dice que lo verdaderamente real, ¿sí? Lo existente, lo que existe es la materia. El materialismo, pues, jovencitos, ¿bien? La materia. Ah. Y esto obviamente son una multiplicidad de entes. Y es más, la ciencia moderna todavía, ¿bien? No solamente es la materia, sino es la materia, pero organizada de tal manera que pueda construirse algún aparato que tenga la ciencia como base para resolver algún problema. ¿Cómo le llamamos a esto, profe? Técnica, tecnología. Entonces ya nos hemos salido de la pregunta por el ser para concentrarnos solamente en los entes y en los entes materiales. Y específicamente para la época en la que Heidegger vive, siglo XX, ¿bien? En Europa, ¿bien? La técnica, pues, ¿no? La tecnología, ya tras la revolución industrial, era como que el culmen de la vida humana. Entonces, para esta época ya Heidegger te advertía que la tecnología iba a terminar deshumanizando al hombre. Entonces, ok, profe, ok, eso era lo que decía Heidegger. Ahora, ¿qué relación tiene esto, profe, con ser llamado existencialista? A ver, te dice que para estudiar realmente al ser tenemos que analizar aquel que se hace la pregunta por el ser. A ver, profesor, acá tenemos, ¿no? Plin, 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 la pregunta por el ser y tenemos a un ente X, a alguien que tiene existencia particular, que se hace la pregunta por el ser. Y yo les pregunto, jovencitos, ¿quién será este ente X? ¿Ah? ¿Quién es el que se hace la pregunta por el ser? ¿El perro, el gato, el televisor? Bueno, en su época de Heidegger, la radio, ¿bien? ¿Quién se hace la pregunta por el ser? El pajarito, el cielo, el árbol. ¿Quién es el que hace la pregunta por el ser? Jóvenes, para ver si están aquí presentes. Karina Margarita, presente, ¿no? Yanela Virginia, presente. ¿Bien? Leonardo, Fabio, Alessandro, Carmen, Allison. Allison, justo, ¿no? Con su foto de perfil de Goku, ¿no? Ya que estábamos hablando de eso. ¿Quién será el que se hace la pregunta por el ser, jovencitos? Vamos, contesten. Vamos, háganme saber que vale la pena, joven. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién crees tú que se hace la pregunta por el ser? ¿Mm? El árbol, ¿no? El perro, el gato, jovencito. Está fácil la respuesta. ¿Sí? Regresen del Free Fire, oye. A ver, a ver, a ver. El ser humano, pues Vladimir, creo que es el único que está acá atento. Vamos, jovencitos, vamos, vamos, regálenme su participación.
Bien, claro que sí, pues, claro que sí, Vladimir. Es el hombre, el ser humano, la humanidad la que se pregunta por el ser. Ahora, entonces, ¿qué es lo que debemos de saber? Que si es que, bien, que si es que nosotros queremos conocer al ser, bien, tenemos que conocer al que se hace la pregunta por esto de acá. Ah, ¿y quién es el que se hace la pregunta? El ser humano. ¿Y cómo le llama el ser humano? Heidegger le dice el ser ahí, o sea, el ser que está ahí en el mundo. Bien, y en alemán, ¿cómo se pronuncia, profe? Ya, Dasein, ya, Dasein, ya, más fácil. El ser ahí, ese es el hombre. Pero el hombre en qué es, profe? La humanidad en abstracto, como te hablan los ilustrados al respecto de la humanidad, no. Está haciendo referencia al hombre que ríe, que sufre, que llora, ¿no? Aquel que está aquí, bien, en el mundo, que tiene preocupaciones cotidianas, que está preocupándose porque piensa si va a ingresar o no va a ingresar, ¿bien? Que está preocupándose porque quizás algunos conceptos no entiende, ¿bien? Que está viendo si es que repite o no repite otra vez su preparación o se mete a un repaso, pero ¿cómo me voy a meter un repaso si no sé? Ya, ese ser humano que está preocupado por su flaca, ya, ese ser humano, ¿sí? Un ser humano en su relación con la cotidianidad. Repito, un ser humano, ¿bien? En su relación con el mundo cotidiano, ¿bien? No con tanto, pues, cositas como que medio abstractas, ¿bien? Ese es el Dasein. Ok, y dentro de esas características de este ser, vamos a tener que este se angustia. ¿Por qué? Se angustia por la muerte. Entonces, ok, profe, ok. ¿A qué conclusión vamos a llegar en torno a esto? Que el ser humano tiene infinitas posibilidades. Bueno, no infinitas, pero muchas posibilidades. Por ejemplo, tú a la edad en la que estás, tienes muchas posibilidades para hacer. Por ejemplo, tú te puedes convertir en abogado, te puedes convertir en ingeniero, te puedes convertir en doctor, te puedes convertir en una persona que tiene un negocio y lo desarrolla y lo hace bien, te puedes convertir en soldador de Senati, profesor, estudio panadería nuclear en Senati y así sucesivamente. ¿Ok? También te puedes convertir en TikToker, también te puedes convertir en narco, también te puedes vender tu cuerpo amigo. Bien. Entonces, independientemente del camino que tú elijas, ¿bien? Seguir para tu vida, bien, indefectiblemente, sí o sí, todos nosotros, bien, tanto yo que estoy dando la clase como ustedes que la están escuchando, bien, vamos a llegar a dónde? Vamos a llegar al mismo punto, independientemente del camino que nosotros hayamos escogido. ¿Y cuál es ese punto, profesor? Como bien puedes verlo acá, pues en pantalla, ese punto, ¿qué cosa es? Es la muerte. Por lo tanto, bien, el hombre, ¿qué cosa es? Él puede ser cualquier cosa durante su vida, pero su esencia está en que es un ser para la muerte. Y él es consciente, bien, de esto de acá. Bien, descubre que no existe nada seguro. ¿Es seguro que vayas a ingresar? Bueno, profe, hasta que no tenga la vacante, no puedo afirmar eso. Ah, ¿pero es seguro que vas a morir? No me vas a responder que hasta que no muera no vamos a saberlo. No, pues sí o sí, jovencito, ¿bien? Los seres humanos estamos ya condenados desde el nacimiento, ¿bien? A que vamos a morir. Y darte cuenta de esto, ¿bien? Darte cuenta de esto puede llevarte a que tú tengas dos tipos de existencia, ¿no? Una existencia auténtica y una existencia inauténtica. ¿Qué cosa es la existencia auténtica, profesor? Es reconocer con hidalguía, ¿sí?, que lo único seguro, ¿sí?, de la condición humana es que vamos a llegar a la muerte. Y por eso, ¿de qué manera nos comportamos? Nos comportamos de tal manera que debamos aprovechar al máximo, ¿bien?, el poco tiempo que tenemos de vida. O sea, a ver, ¿tienes cuánto? 16, 17, ¿bien? ¿Cuántos años más vivirás? Unos 70 años más. Unos que, mira, que mueras a los 86, ¿no? ¿Bien? Más o menos una edad promedio. Y más o menos, ¿no? 70 años o menos, o más, quizás un poquito, pero no tanto. Ok, profesor. Entonces, ¿qué es el ser humano? Pues es un ser para la muerte. Y la existencia inauténtica, cuando tú tratas de olvidar esto de acá, ¿bien? ¿A través de qué? A través de centrarte en los entes, ¿bien? Ok, profesor. Por ejemplo, ¿bien? Siempre te estás, pues, proveniendo, ¿no? Proveyendo de algunos enseres materiales, ¿no? Que te hacen olvidar tu condición, pues, de ser un ser, ¿no?, limitado. Estás ahí queriendo acumular la mayor cantidad de bienes o cosas por el estilo. Para que sepas si estás viviendo una existencia auténtica o inauténtica, Heidegger cita a Nietzsche, ¿bien? ¿Y qué es lo que cita de Nietzsche? Un pasaje muy, muy interesante, ¿bien?, de la Gaia Ciencia, en la cual Nietzsche te dice lo siguiente, ¿no? A ver, imagínate que tú estás en tu lecho, bien, estás descansando, y de pronto una figura sobrenatural
infinitamente poderosa, pero que no necesariamente es benigna, no necesariamente es un Dios bueno, se te acerca y te dice, toda tu vida, cada una de tus alegrías, de tus llantos, tus tristezas, cada uno de tus fracasos y de tus éxitos, ¿bien? Una vez que mueras, se van a repetir una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Claro, sin que tú seas consciente de ello, ¿no? Obviamente, porque te aburrirías. Pero es como si fuera un bucle infinito, un eterno retorno, concepto nietzscheano. Ahora, Heidegger te dice, ¿no? Si viene ese ser poderoso y te dice que él te ha determinado que tu vida la vas a volver a vivir una y otra vez de la misma manera, obviamente sin ser consciente de eso, ¿sí? Tú tienes dos posibilidades. La primera es que digas que sí, gracias, es una gran bendición la que tú me has dado. Y la otra es que tú llores y patalees y digas, por favor, aléjate de mí, no quiero lo que tú me has dicho que va a pasar. Y todo depende de qué. De que si tú estás disfrutando tu vida o estás llevándola por el camino donde tú crees que es correcto, con una existencia auténtica, entonces, bueno, normal. ¿Por qué? Porque yo he disfrutado esto. Entonces, volverlo a disfrutar una y otra vez, a pesar de no ser consciente, igual, qué bonito, qué bacán. Claro, pero profe, ¿no? Si te gusta realmente, vas a querer hacerlo una y otra vez, ¿sí o no? ¿Sí o no, chicos? Ah. Pero si no te gusta, amiguita, ¿vas a querer volverlo a hacer? No, pues, porque no te gustó. Mm. Entonces, te dice Heidegger, ¿bien? Que esa será pues la existencia auténtica, ¿no? Y obviamente una existencia inauténtica, pues va por centrarse mucho en los entes, ¿no? En las cosas materiales, ¿bien? Que al final simplemente son una ilusión, nada más, son velo de Maya. Bueno, bueno, bueno. Entonces continuamos con la clase jovencitos, ¿no? Jovencitos ahí, no sé si están atentos, ¿no? Bueno, vamos a ver que eso fue lo que planteaba, bien, Martin Heidegger. Profe, ¿y esto? Bueno, hay que hacer referencia, bien, hay que hacer referencia a que Heidegger, ¿sí? Participó, pues, ¿no? Durante o sea, desde el 36, ¿no? Hasta el 39 más o menos, ¿sí? Activamente en el Partido Nacional Socialista Obrero. ¿Bien? Y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, si tú me preguntas por su ideología política, te tengo que confesar esto, ¿no? O sea, ¿qué problema hay también, no? O sea, profe, bueno, es una postura política válida al fin y al cabo, ¿no? Que hoy en día los historiadores no hayan hecho creer que es el malo de la historia, bueno, ya depende, pero hay que hacer una precisión. Y es que Heidegger, mira, en consonancia con lo que te acabo de decir, que hay que rechazar el materialismo, él afirmaba que la superioridad del pueblo alemán no era por una cuestión racial, como sí lo afirmaba el líder político, que ya sabes quién es, y los líderes militares, ¿no? Los líderes militares, que ya sabes quiénes son, sino que él decía que la grandeza del pueblo alemán radicaba en que este era un pueblo metafísico. Obviamente, pues, profe, ¿no? Dirán algunos, si los alemanes han sido los que han desarrollado la filosofía después de los griegos, más que nada ellos han sido. Entonces Heidegger te dice, por eso, que el alemán, el pueblo alemán, es un pueblo metafísico, a diferencia, bien, del materialismo, ¿sí? Y el materialismo se puede dar en dos vertientes, ¿ah? Tanto el materialismo comunista marxista, ¿no? Materia para todos, o el materialismo liberal capitalista, materia para unos pocos. Entonces, es por eso, algunos afirmarán que estos dos son como hermanos gemelos, pues que se unen, porque ambos son plenamente materialistas. ¿Y se unen contra quién? Contra ese pueblo que ha sido metafísico. Bueno, esa es la postura de ya sabes quién, ¿no? De Heidegger. ¿Bien? Entonces no es tanto que el pueblo alemán es superior por una cuestión racial, no, eso de la superioridad racial es algo que plantearon otros, ¿bien? No él, por si acaso. Ok, profesor, ya entendí, ya entendí. Bien, bien, bien. Ok, no se asusten, ¿no? De ver estas imágenes. Bien, bien, bien. Ok, profesor. ¿Y ahora de quién tenemos que hablar? Pues tenemos que hablar del que sí se consideraba a sí mismo como existencialista. Y es nuestro filósofo, bueno, no tu filósofo, yo diría, bien, Jean-Paul Sartre. A ver, ¿qué es lo que opina profesor Jean-Paul Sartre al respecto de la existencia humana? Bueno, pues vamos a ver, que te dice que el ser humano, ¿sí? Es un ser que está condenado a ser libre.
O sea, ¿qué significa esto de acá, profesor? Que él no tiene esencia alguna, que él primero existe, profesor, así, primero el ser humano existe, viene a este mundo y luego recién se determina, luego recién posee, ¿qué cosa? Posee una esencia, ¿bien? ¿Cómo así, profesor? A ver, tenemos que hacer la siguiente distinción, el ser en sí y el ser para sí. El ser en sí es cualquier cosa que posee ya una esencia, ¿no? Que posee, por ejemplo, una función, una teleología, de que queremos hablar en lenguaje aristotélico. Por ejemplo, profe, el mouse que usted tiene en la mano es un ser en sí, claro. ¿Cuál es su esencia? Bueno, mover el cursor, el puntero en el sistema operativo. Windows yo uso en este caso. Bueno, está bien. Ahora, por ejemplo, la carpeta no tiene la mesa tiene una esencia, claro, sirve para ser utilizada como escritorio, profe, ¿no? Para apoyar ciertos enseres y trabajar sobre ella, ¿sí? Entonces, tiene una determinación, pero el que no tiene determinación es el hombre, es el ser humano. Bien, este es un ser para sí, porque él se va a dar a sí mismo la propia esencia. ¿Y por qué afirma que el ser humano no tiene esencia, tiene que dársela a sí mismo, o sea, está condenado a ser libre? Pues ¿por qué no hay Dios? Que dice Jean-Paul Sartre, él pues sí es ateo hasta los huesos, ¿bien? Él te dice que no, que Dios no existe, y es precisamente uno de los filósofos promotores, ¿bien? De esta doctrina, ¿no? Que todo, que el filósofo tiene que decir cada 5 segundos que Dios no existe, ya, ese es Sartre, ¿no? Ese sí es Sartre, ¿bien? Entonces, bueno, Dios no existe, Dios ya, ok, ¿cuáles son las consecuencias de que Dios no existe? Que si Dios no existe, entonces no hay alguien que le ha dado alguna determinación, alguna esencia al ser humano. No, no hay un creador de la humanidad. Por ejemplo, el ser humano crea las cosas, ¿no? El mouse. Okay, el ser humano ha creado los mouse y le ha dado esencia a los mouse, a las sandalias, a las colchas, a las toallas, a las ventanas, todos los objetos. En cambio, la humanidad no la creó nadie. Por lo tanto, el ser humano está condenado ¿a qué? Está condenado a ser libre. Ah, ok. Él está eligiendo siempre qué es lo que va a hacer. Entonces, no hay Dios, ¿bien? Y no hay pues no hay un sentido pues específico para la vida. ¿Y esto qué le genera? Le genera angustia, porque sabe que él mismo se tiene que construir, se tiene que determinar. Y es más, esto no solamente es angustia, sino que Sartre le llama así, Sartre le llama la náusea. ¿Qué cosa es la náusea? Es el darse cuenta de que cuando uno se está construyendo, bien, utiliza a los otros para construirse, bien, es egoísta y utiliza al resto, bien. Por ejemplo, tú te acercas, ¿no?, a una señorita de McDonald's con tu flaca, bien, ella está atendiendo, ella para ti es alguien que te interesa la forma en la que, ¿no?, en la que vive, llora, sufre, ríe. No, para ti ella es como una especie de robot, un NPC, bien, que tú le pides comida, ¿no?, para invitarle a la chica que te gusta y ya, ¿no? Bueno, imaginando que salgan estas cadenas, ¿no? Yo personalmente sí, no me gusta llevar a nadie a estas cadenas de comida rápida, ¿no? Prefiero restaurantes de otro tipo. Ok, entonces, bueno, prof, vamos a ver que eso es la náusea, el darse cuenta de que yo utilizo al resto, y no solamente yo utilizo al resto, sino que el resto también me utiliza a mí. Ah, para construirse a sí mismo. En este proceso de autoconstrucción, nos relacionamos utilizándonos los unos a los otros. ¿Y a esto a qué me lleva? ¿Bien? Me lleva al descubrimiento de que nada tiene valor en sí mismo. Nada tiene sentido en sí mismo. Bien, entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Pues que la vida no tiene sentido, la vida no vale nada. Profe, me suena muy moderno. Me suena en lo que yo vivo, profe, es lo que yo creo. Él es el que ha promovido este pensamiento. Que la vida no tiene sentido, la vida no tiene valor intrínseco. Él, míralo, míralo ahí, míralo, míralo. Ok, profesor. Bueno, entonces, muy diferente, por ejemplo, la ética de tipo helenístico, ¿no? Donde, bueno, los griegos te decían, oye, mira, papi, si tú quieres ser feliz, ¿no? Bueno, tienes que tener en cuenta las siguientes cositas, ¿no? Aparecen los epicuros, los placeres estáticos y dinámicos, ¿no? Aparecen los estoicos, ¿no? La resignación, la ataraxia, ¿bien?
Pero bueno, él te dice que no, no hay sentido, bien, la vida no tiene ni valor ni sentido. Pero al menos bien, tú puedes darle sentido a tu propia vida. Tú le puedes dar valor a tu propia vida, ¿sí? Ok, profesor. Entonces, ¿el hombre qué cosa termina siendo? Pues termina siendo un ser para otros, ¿bien? Un ser para otros. Ok, profe, ¿y por qué el existencialismo te dice Sartre que es un humanismo? Una de sus principales obras, ¿no? Así se llama, el existencialismo es un humanismo, ¿bien? ¿Cómo me puedo dar cuenta yo de esto de acá, profe? Bueno, te dice, porque cuando tú te construyes, estás construyendo parte de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este universo humano, tú estás colaborando en su construcción. Por lo tanto, el existencialismo es un humanismo. Entonces, jovencitos, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos, bien, es que es muy fácil, según estas doctrinas, caer en qué? Caer en el vacío, pues, caer en el nihilismo, caer en la nada, pues, caer en la angustia, en la náusea, precisamente, ¿no? La vida no vale nada, no tiene valor en sí misma. Y es más, ¿no? Bueno, lo que no me sirve, lo que no tiene valor, llévatelo, quítamelo, mátame, porque mi vida no tiene valor, no tiene sentido. ¿No te suena un pensamiento muy moderno? ¿No te trae recuerdos de Vietnam esto de acá? Ya era, profe. ¿Cómo se resuelve? Para evitar caer en esto de acá, jovencitos, bien, podemos utilizar múltiples caminos, múltiples perspectivas. Una de ellas, bien, será la religión. Si tú eres creyente, pegarte a tu religión puede ser un gran alivio. Te va a llenar. Ahora, no eres creyente. No, bueno, por ejemplo, ¿no? Personalmente yo no lo soy. Entonces, para esto, ¿qué nos puede ayudar? Nos puede ayudar alguna parte de la filosofía que nos permita pues encontrar alguna respuesta, algún camino, ¿no? Para salir de ese estado en el cual pues las personas creen que efectivamente, ¿no? La vida no tiene valor, no tiene alguno. Ok, ya, está bien, ya, yo mismo tengo que darle valor, ya, pues tú mismo dáselo, ¿bien? A través de, bueno, sigue algún ideal por lo menos, ¿no? Tantos consejos que se dan desde la filosofía helenística, como te venía diciendo hace rato, bien, para encontrar pues el sentido, ¿no? De nuestra propia vida. Bien, a través de alguna ideología quizás, si quieres, ok, a través de alguna doctrina ética también si quieres, pero tú tienes que plantear tus propios principios, aquello que te va a determinar, ¿sí? Una meta, un propósito que seguir, si no, te vas a sentir vacío, porque no le estás dando valor a tu propia vida. Bien, jovencitos, bueno, hasta acá, bebés, alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que deseen añadir, están acá presentes, están en el Dota, están en el chat, ¿bien? Están respondiéndole a la tóxica, ¿bien? Déjala, oye, déjala, no le responde, ¿para qué le respondes? Dile, estoy ocupado, estoy escuchando clase. Claro, así ella va a valorar tu tiempo. Ah, no. Él se hace respetar, ¿no? Valora su tiempo, ¿sí o no? Claro que sí, ¿no? Debe estar haciendo algo importante, mejor no lo fastidio y espero que él me hable. Y cuando me hable, ¿bien? Como su tiempo vale oro, entonces yo voy a aprovechar el tiempo que él me dé. Jóvenes, ¿dudas, preguntas? Bueno, si no, continuamos. Bien, tenemos que hablar al respecto de qué? Tenemos que hablar al respecto ya de la parte epistemológica, ¿no? O sea, de la teoría de la ciencia que se desarrolla durante el siglo XX, jóvenes. Bien, ahora sí, ¿qué es lo que nosotros vamos a conocer en este periodo? Bien, básicamente, bien, para esta clase, ¿no? Para lo que queda de esta, bien, te voy a presentar tres posturas, ¿ya? Mira, tres posturas así, digamos que tienes que saber, ¿no? A rajatabla, bien, que ir conociendo ya. Porque nosotros vamos a hacer el tema de epistemología completo, ¿sí? Y ahí te voy a profundizar. Pero, para tu examen, que también tienes que darlo, ¿no? Y también para que vayas conociendo, te voy a plantear cuáles han sido los desarrollos en ciencia, ¿no? En teoría de la ciencia, que se han dado durante el siglo XX, ¿ya? Entonces, tenemos para empezar, jovencitos, al Círculo de Viena. ¿Qué cosa es el Círculo de Viena? Bueno, vamos a ver que es un grupo de intelectuales que se reunían a tomar café en determinados lugares. ¿Para qué? Para ellos hablar al respecto de cuál debería ser el método seguro de las ciencias. Principal representante, Maurice Schlick, ¿bien? Él. Ahora también hay otros, bueno, porque en realidad era toda una comunidad, ¿bien? ¿Cómo se les llama también a ellos, profe? Se les llama los neopositivistas, ¿bien? O positivistas lógicos. Neopositivistas, ¿bien? Profesor, ¿y esto de positivistas lógicos a qué hace referencia? Ya, obviamente si es que es positivismo, profe, positivismo, neopositivismo o positivismo lógico, está haciendo referencia a Augusto Comte.
Entonces, el Círculo de Viena, a nivel filosófico, se ve influenciado por Comte, el del siglo XIX, y esta parte de positivismo lógico, bien, la parte lógica, la van a sacar ¿de quién? La van a sacar de Wittgenstein. Obviamente, profe, primero o segundo libro. Primer libro. Ah, primer libro. El llamado Tractatus Lógico-Filosófico, donde te dice que el lenguaje tiene que ser lógico, tiene que ser exacto. Ok, profesor. ¿Bien? Positivismo lógico. Ya. Ahora, ¿sí? Vamos a ver algunas anotaciones con respecto a ellos. Bien, profesor. ¿Qué es lo que sucede? Bien, ¿qué es lo que sucede? Para empezar, ¿sí? Este mapa conceptual lo tienen que irlo leyendo y sobre todo, bien, tienen que comprender lo siguiente, que ellos consideraban que para que se dé que un enunciado científico sea comprobado, sea corroborado, yo tengo que recurrir al método de la verificación. ¿Bien? Ellos querían saber cómo es que la ciencia, ¿bien?, sabe que algo es verdad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el método que tiene que seguir la ciencia para saber que algo es verdad? Es la verificación. Y es simple, ¿eh? Es muy similar a la teoría correspondentista de Aristóteles. O sea, algo es verdad, ¿bien?, cuando yo lo compruebo a través de los hechos. Un enunciado es verdad cuando yo lo compruebo a través de los hechos. Por ejemplo, a ver, tenemos el caso, ¿no?, de que yo tenga la siguiente afirmación. A ver, por ejemplo, bien, de que, bien, eh, Alison Denise, bien, ella está escuchando mi clase, bien, está atenta a mi clase, ok. Entonces, para yo saber si esto es cierto o no, bueno, ¿qué podría hacer? No sé, que tu tutor se comunique con tu padre de familia, ¿no? Por ejemplo, y efectivamente, ¿no? Ella manda una foto al tutor, bien, que ella está tranquila, atenta, escuchando la clase, aunque no participe mucho, sea tímida, bien. Entonces, yo verifico de esta manera, o si yo, por ejemplo, no tengo la siguiente afirmación, bien, que en mi cajón hay caramelos, por ejemplo, ¿no?, que yo tengo ahí para cuando me da sueño. Entonces, abro mi cajón y verifico que efectivamente estén los caramelos allí. ¿Ve? Y sí, efectivamente todavía quedan. ¿Ok? Ya. Suena bastante simple, sí. Entonces, eso es lo que van a decir, ¿no?, los de Círculo de Viena. Esto es obvio. Hay que seguir la verificación, ¿no?, la contrastación de la hipótesis mediante la observación o el experimento. Ya. Pero va a haber alguien que no va a estar de acuerdo con esto de acá. Y ese alguien que no está de acuerdo es Karl Popper. ¿Bien? ¿Qué es lo que me dice Karl Popper? Él me dice, bien, que la verificación no debe ser, no debe ser el criterio para saber si algo es verdadero o falso, sino que el criterio va a ser la falsación. ¿Y qué es la falsación? Es encontrar un contraejemplo, bien, de aquel enunciado general. ¿Qué es el contraejemplo, profe? A ver, mira, imagínate que yo tenga la siguiente afirmación, bien, todas, bien, las garzas son blancas, ¿ok? Todas las garzas son blancas. Entonces, es que yo quiero verificar esto de acá, ¿bien? No me va a alcanzar la vida, ¿bien? Y tampoco voy a hacer un panóptico ni que fuera Dios para ver todas las garzas a la vez y ver que son blancas, tanto en el pasado como las que van a venir en un futuro. Entonces, yo no puedo afirmar esto de acá, que todas las garzas sean blancas. Pero, profe, si vemos un documental de garzas ahí, son blancas. Ya, espérate. Este enunciado puede ser válido ¿hasta cuándo? Hasta que yo encuentre un contraejemplo. Entonces, para yo afirmar, bien, que no todas las garzas son blancas, o sea, para refutar este enunciado, ¿qué tendría que encontrar? Obviamente un contraejemplo, o sea, una garza que no sea blanca, que sea negra, por ejemplo, profe. Ya. Entonces, en este caso, sí, tenemos, pues, jovencitos, el llamado criterio de falsación. Entonces, eso significa falsar una teoría. Bien, encontrar un contraejemplo. Y eso es producto de quién, profe? Producto de las teorías de Karl Popper. ¿Bien? Ok. Entonces, una teoría, bien, una teoría queda corroborada. Claro, ponte, ¿no? Tú dices que todas las garras son blancas y sí, si no hay ninguna garza que no sea blanca, puede quedar corroborada, pero nunca 100% verificada, porque al 100%, bien, es imposible. Entonces, la ciencia tiene que tener la característica de ser falsable. Si un enunciado no acepta falsación, no es científico, ¿bien?, porque tiene que ser demostrable que este enunciado es falso para que sea, pues, realmente un enunciado científico. A ver, les pongo un ejemplo, jovencitos, otro ejemplo, ¿no? A ver, por ejemplo, si es que ya viene, pues, un chico, ¿no?, decepcionado del amor, ¿sí?, y dice que todas las chicas, todas las jovencitas son bandidas, son malas e infieles. Bueno, para refutar ese enunciado que el joven ha dicho, ¿qué bastaría? Bastaría con encontrar, ¿qué cosa, niñas?
Solamente una chica que sí sea fiel, ¿sí o no? Claro que sí, bien. Ok, profesor. Entonces, bueno, ese será el contraejemplo, será la falsación. Ahora, ¿hacia dónde nos vamos? Nos vamos pues hacia Thomas Kuhn, ¿bien? ¿Qué era lo que había planteado Thomas Kuhn, profesor? ¿Bien? Me suena a nombre de anime, ¿no? Thomas Kuhn, ¿bien? Bueno, perfecto. Su apellido es así. ¿No? Él plantea que la ciencia no se da debido a un progreso, ¿bien? La ciencia no es que avance debido a un progreso, sino es que esta es producto de cambios de paradigma. ¿Qué cosa es un paradigma? Es una forma de pensar determinada. Entonces, la ciencia, bien, en realidad, ¿qué es lo que hace? Está cambiando de paradigma constantemente. A ver, o sea, las comunidades científicas, bien, aceptan una verdad. Por ejemplo, en la época antigua, se aceptaba que la Tierra era plana, por ejemplo, profe, ok. Pero luego fueron apareciendo ciertas anomalías, bien, ciertos datos que no se podían explicar desde esa teoría. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con la teoría de la Tierra plana, profe? Entra en crisis, ¿no? Bueno, ahora, una vez que se plantea otra manera, profe, ¿no? Ya aparece Kepler, aparece Copérnico, ¿no? Y te dicen pues que no, que efectivamente la Tierra, aparte de ser redonda, no es el centro del universo, sino es que está girando alrededor del Sol. Pucha, esto representa un cambio de paradigma completo, ¿no? Vamos a ver que se produce primero una revolución científica, ¿no? Una nueva manera de explicar las cosas. ¿Por qué? Porque ya con la ciencia que se tenía antes no se podía explicar. ¿Y eso a qué va a llevar? Va a llevar a que aparezca una ciencia revolucionaria, ¿no? Un nuevo tipo de ciencia, bien, que va a ser pues producto de la revolución anterior. Entonces se va a investigar el mundo de acuerdo a eso. Y obviamente eso comporta un nuevo paradigma, una nueva forma de pensar. Ya la gente ya no piensa que la Tierra es plana, sino que es redonda y gira alrededor del Sol, profe. Y eso hace, bien, que este paradigma se establezca, ya deje de ser novedoso y todo el mundo lo crea, bien, para el día de hoy, pues no es tanto novedad, bien. Bueno, si es que hacemos caso a los terraplanistas, bueno, pero eso ya es otra cosa, ¿ok? No lo tomo en cuenta. Ahora, bueno, una vez que el paradigma se establece, eso ya pasa a ser otra vez, ¿qué cosa? Otra vez ciencia normal, porque ya para todos es de uso común que esto funciona de esta manera. Y así, lo mismo con el paso de la física clásica a la física relativista de Einstein, lo mismo con el paso de la física relativista a la física cuántica, y con el siguiente gran paso, que quién sabe cuál será. Lo importante es que hay un cambio de paradigma. Bien, jovencitos, entonces creo que terminamos la clase aquí, chicos, terminamos la clase acá, porque ya es necesario que ustedes rindan su prueba, ¿no? Bueno, más que la prueba, aparte ¿no? del curso, también que vayan a hacerse, pues, la encuesta, ¿bien, chicos? Entonces, bien, vayan a hacer la encuesta, jovencitos, ¿bien? Recuerden que cualquier duda me pueden preguntar, jóvenes, como siempre, un gusto verlos, ¿no? Los miércoles por la tarde. Cuídense, chicos, muchas gracias y hasta pronto.